Hola, mi nombre es Leonardo Gil. Soy médico cirujano, cirujano pediátrico y profesor de cirugía pediátrica y líneas de investigación en la Universidad de Manizales en Colombia. Quiero agradecer al Grupo Cliva por esta invitación para dar esta charla con respecto a la realización de estudios de casos y controles. Espero que sea clara y que sea amena y que nos sirva a todos para nuestros próximos proyectos. ¿Cómo realizar un estudio de casos y controles? Primero tenemos que definir qué son los estudios de casos y controles. Como sabemos, están dentro del grupo de los estudios observacionales. Y decimos que son estudios de investigación epidemiológica de tipo observacional y analítico, que en general se realizan de manera retrospectiva. Están diseñados para determinar si una exposición está asociada o no con un desenlace. Básicamente podemos decir que es observacional porque el investigador no va a intervenir en ninguno de los parámetros de la investigación, no va a intervenir en absolutamente nada, solo va a observar como lo dice su palabra. Y es analítico porque al menos se van a comparar dos grupos. Hablemos de la historia. Podemos decir que el Dr. John Snow realizó estudios empíricos de casos y controles en el siglo XIX asociados a cólera. Snow determinó qué pacientes tenían cólera y los comparó o utilizó grupos controles de pacientes que no desarrollaron cólera. ¿Y qué buscó o qué comparó en ellos? ¿Dónde vivían? O el tipo de agua que consumían, si era potable o no era potable, para poder llegar a una conclusión o a una asociación en este caso. El Dr. Lane y Clayton en 1926 hicieron estudios de reproducción humana y cáncer de mama en estudios de casos y controles, pero solo hasta los años 50, cuando Cornfield y Mantel and Hansel hacen o proporcionan las bases metodológicas y estadísticas para su análisis. Nietinen determina las bases modernas de estos estudios y su semejanza, como se puede ver más adelante, con los grupos o con los estudios de cohortes. Los estudios de casos y controles han apoyado mucho las políticas de salud pública, con estudios tan importantes como la relación entre cigarrillo y cáncer de pulmón o la exposición de asbesto y los mesoteliomas. ¿Qué características especiales tienen los estudios de casos y controles? Primero, es una asociación entre una característica, que es lo que vamos a llamar un desenlace o un resultado, que va a estar presente en un individuo o en varios individuos, a los cuales vamos a llamar casos, y que va a estar ausente en otros individuos, a los cuales vamos a llamar controles. Y entre ellos vamos a determinar una exposición previa que debería incidir en la aparición de ese desenlace. ¿Qué puede ser un desenlace? Una enfermedad, de ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, etc. Una cosa muy importante con respecto a los controles es que son individuos que definitivamente no tienen la característica o el desenlace, pero que la pudieron haber tenido y en caso de haberla desarrollado se hubieran usado como casos. Por tanto, la selección de los controles es muy difícil, es un reto y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otras características tienen los estudios de casos y controles? Lo primero es que, a diferencia de otros estudios como los estudios prospectivos, en este caso el efecto va a preceder la causa. O sea que ya sabemos el resultado del estudio. Lo que queremos saber es qué hizo que esa causa o ese desenlace se presentó. O sea que vamos a mirar hacia atrás. Por eso decimos que estos estudios son retrospectivos. Por tanto, se parte del desenlace. Se van a buscar diferentes exposiciones que habrían podido llevar a la causa. Como lo acabo de decir, las respuestas ya se conocen. Vamos a tomar a personas enfermas y los vamos a emparejar con controles sanos según sus características. Entonces vamos a retroceder para ver si hay alguna relación particular entre una variable y un desenlace. De lo anterior o de esta característica especial en que miramos hacia atrás, podemos deducir que si quitamos esa variable, ¿sí?, los resultados mejorarían para esa población. Ejemplo,
Si en un estudio que se realizó de casos y controles entre pacientes que sufrieron infarto agudo del miocardio y estos pacientes con infarto agudo del miocardio tenían anemias severas, se vio que los peores resultados se encontraban en aquellos que estaban más anémicos, lo que podría deducirse que la transfusión estaría indicada en estos pacientes y que por tanto en pacientes con infarto agudo del miocardio que no estuvieran anémicos mejoraría el pronóstico de estos pacientes. Veamos otro ejemplo. Digamos que los estudios de casos y controles son como una estación de trenes. Y tenemos dentro de esta estación una estación de la salud, ¿sí? Y tenemos otra que es la estación de la enfermedad. Si miráramos las maletas de los pasajeros de cada una de estas estaciones, podríamos ver que en los ocupantes del tren que llegó a la estación salud podíamos encontrar, por ejemplo, ropa deportiva, agua, alimentación sana, tranquilidad, etcétera. Mientras que en aquellos pacientes o en aquellos sujetos que llegaron a la estación de la enfermedad, si revisáramos las maletas podríamos encontrar obesidad, mala alimentación, sedentarismo, eh, hasta podríamos encontrar los certificados de defunción de algunos de sus familiares, donde encontraríamos enfermedades que pudieran tener algún carácter genético o familiar. El tabaquismo, muy importante, lo podríamos encontrar en esas maletas. Podríamos encontrar cosas que sean semejantes en ambos grupos y por tanto podríamos determinar que tal vez esas cosas que trajeron los del grupo de la salud y los del grupo de la enfermedad, esas cosas no influyen sobre el desenlace de esa clase de pacientes. Hasta aquí hemos visto qué son los estudios de casos y controles y cuáles son sus principales características. Ahora vamos a ver algo muy interesante y es cuándo deberíamos usar los estudios de casos y controles y cómo escoger los casos. Es un tema bien interesante. ¿Cuándo usar los estudios de casos y controles? Se deberían usar los estudios de casos y controles en enfermedades de baja prevalencia, en enfermedades raras, o en enfermedades que tengan un largo periodo de latencia entre la exposición y el desenlace. Estudios exploratorios en los que no se tiene aún una hipótesis. Al tener todos los casos en un mismo grupo y en un periodo específico, esto va a facilitar el estudio, ya que se requieren pocos casos. Nos evitamos el periodo de latencia, ya que partimos desde el desenlace, o sea que no tenemos que hacerle seguimiento a ninguna exposición hasta encontrar una enfermedad, porque si tenemos casos o tenemos enfermedades con un periodo de latencia muy alto, podemos demorarnos mucho durante este seguimiento y pueden haber pérdidas de los casos o pérdida de los pacientes y necesitar demasiado tiempo para poder llevar un estudio como este. En estudios exploratorios y donde no hay una claridad de la causa por falta de evidencia en la literatura, se corre el riesgo de ir de pesca si hiciéramos estudios exploratorios o estudios de seguimiento o estudios prospectivos. Mientras que aquí básicamente lo que podemos hacer es determinar eh, cuál es el desenlace que queremos estudiar y mirar hacia atrás. Por eso estos estudios son muy importantes en esta clase de asociaciones. ¿Cuáles más? Brotes epidemiológicos, donde queremos identificar potenciales causas de una enfermedad. Lo acabamos de decir, si partimos desde el desenlace hacia atrás y no queremos hacerle seguimiento a enfermedades raras o a enfermedades de baja prevalencia, pues estos estudios son supremamente útiles cuando no tenemos mucho tiempo para investigar o precisamente cuando no tenemos mucho dinero para investigar, ¿sí? Porque nos tocaría hacer un seguimiento a largo plazo. Es muy importante realizar estos estudios siempre y cuando tengamos unas bases de datos válidas, confiables y unas historias clínicas de buena calidad, porque ya sabemos que tenemos que partir de un desenlace y mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, si tenemos que investigar sobre historias clínicas y esas historias clínicas están incompletas, probablemente no vamos a tener unas buenas asociaciones. Cuando se tengan pocos casos para el estudio, también es una forma muy útil. Veamos un ejemplo. Hay un ejemplo clásico de un estudio de casos y controles donde se hizo una asociación entre gestantes que consumieron dietilestilbestrol
y sus hijos o hijas, perdón, que desarrollaron adenocarcinomas vaginales en etapas de aproximadamente la adultez joven, 20 años. ¿Qué tenemos aquí? Un estudio de latencia de al menos unos 20 años. Imagínense hacer un seguimiento de aproximadamente 20 años donde tenemos poca incidencia de una enfermedad. Podemos adquirir muy pocos casos en un periodo de latencia muy largo. ¿Qué vamos a tener además? Una baja incidencia de la presentación del desenlace. Y en este caso, cuando se realizó este estudio, se encontró una asociación en el estudio de casos y controles para el consumo de dietilestilbestrol y el adenocarcinoma vaginal en sus hijas. Un estudio prospectivo requeriría mucho tiempo de latencia, mientras que los estudios de casos y controles se hacen de forma retrospectiva y con pocas pacientes. Es importante determinar que los casos no tuvieran otras exposiciones al dietilestilbestrol con respecto a los controles. O sea, tenemos que estar clarísimos de que estos pacientes recibieron el dietilestilbestrol en el momento de la gestación y que no hubo una asociación o una exposición a este medicamento durante otros periodos de la vida de estos pacientes. En los grupos de casos que consumieron el dietilestilbestrol, en este caso se formularon ¿para qué? Para evitar el aborto espontáneo y en pacientes que tenían amenazas de parto pretérmino. Entonces hay que tener aquí una claridad muy importante y es determinar si la presencia del adenocarcinoma se presentó o se pudo haber asociado como tal a esta clase de patologías, al aborto espontáneo o a la amenaza de parto pretérmino. Pero ¿cómo se pudo llegar a la conclusión de que definitivamente esto no tiene nada que ver con la aparición del adenocarcinoma? Porque antes del uso del dietilestilbestrol era poco común el adenocarcinoma vaginal, pero ya era muy frecuente la presencia de abortos espontáneos y el parto pretérmino. Por tanto, no hay una relación entre las enfermedades como tal y la presencia del desenlace. Aquí hubo una asociación muy importante entre el consumo de este medicamento en la etapa de gestación de las madres y la presencia de la enfermedad de sus hijas mucho tiempo después. ¿Cuándo no deberíamos usar este tipo de estudios? Definitivamente, aquí estamos buscando asociaciones, exposiciones de una situación con un resultado definitivo. Entonces, no debemos hacerlo cuando intentamos medir incidencias o prevalencias de una enfermedad. Cuando la patología que estamos estudiando tiene una prevalencia mucho mayor al 5%, la relación de momios, que lo vamos a ver más adelante, no ofrece una estimación confiable. Cuando se intenta medir otros posibles efectos de una exposición, tampoco sirve, porque realmente este tipo de estudios solo mide un resultado. O cuando se quiere hacer una medición de patologías de forma continua. Ya lo dijimos, se hace de forma retrospectiva. Con respecto a los desenlaces, es muy importante definir exactamente cuál es el desenlace de interés que queremos. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener algunos fallos o algunos errores. Si se realiza una mala definición del desenlace, pueden quedar incluidos casos que no correspondan al desenlace que nosotros queremos estudiar. Ejemplo, si hacemos una definición de desenlace como infarto agudo del miocardio, pero la definición como tal la hacemos bajo parámetros clínicos, pueden quedar incluidos otras patologías que se asemejen o que tengan ciertas características clínicas muy similares al infarto agudo del miocardio, como la esofagitis, las anginas, la condritis, etc. El origen de los casos pueden ser de muchos ámbitos. Podemos hacerlos a través de un ámbito hospitalario o a través de la comunidad. Algunos autores recomiendan el origen hospitalario, sin embargo más adelante vamos a ver realmente al momento de diseñar este tipo de estudios cuál sería la mejor opción. En estudios analíticos es sumamente importante determinar la validez de la realización del estudio. Y eso quiere decir en qué proporción se midió lo que se quería medir. La obtención de los casos en un ambiente de comunidad
puede ser un poquito difícil porque encontrar un número de casos adecuados o la definición del muestreo, ya sea telefónico o por encuesta, puede llevar a algún tipo de sesgos de autodiagnóstico. Ejemplo, pacientes que se quiere identificar el desenlace artritis, pero cuando uno le hace una consulta de tipo telefónico a un control o a un caso, puede ser que esas personas lo interpreten como artritis, pero realmente tengan otro tipo de problemas articulares. ¿Cómo deberíamos entonces escoger los casos? ¿Qué se recomienda? Se recomienda escoger los casos tan pronto se diagnostican, o sea, casos incidentes o casos nuevos. ¿Se pueden usar pacientes fallecidos? Sí, se podrían utilizar, siempre y cuando tengamos historias clínicas o historias ocupacionales de muy buena calidad. Idealmente, no utilizar casos prevalentes o casos sobrevivientes. ¿Por qué? Porque aquí puede haber algún tipo de alteración, puede haber disminución del sesgo de memoria, puede ser que la supervivencia no está condicionada por los factores de riesgo en este tipo de casos prevalentes, o menos probable, pero puede pasar que el estatus de enfermedad pueda modificar la exposición que queremos estudiar. La razón de Momius, como lo vamos a ver más adelante, que es la forma de hacerle el análisis de los estudios de casos y controles, puede parecerse al riesgo relativo cuando se incluyen casos incidentes y la exposición que precede es de larga duración. Por eso tratamos de identificar los casos como casos incidentes, o sea, casos recién aparecidos, y tratar de no incluir casos que se presentaron en tiempos muy pasados. Los casos prevalentes se pueden escoger, pero cuando no haya casos incidentes en enfermedades muy raras o cuando la exposición es demasiado largo y la enfermedad podemos estar claros de que no va a modificar la exposición. En casos prevalentes con exposiciones largas y enfermedades que no alteren la exposición los podríamos utilizar. No se dispone de casos nuevos y hay enfermedades muy raras y aquí puede haber una baja letalidad, entonces podríamos utilizarlos. La exposición, como les acabo de decir, no modifica el curso clínico. Exactamente, estamos hablando de la sobrevida. O en casos incidentes con exposiciones cortas, aquí pueden ser muy útiles, por ejemplo, en intoxicaciones por alimentos. Veamos un ejemplo de cómo escoger los casos. Y quiero traer esta foto de algo que probablemente todos conozcamos, las fiestas de San Fermín. Digamos que queremos identificar un desenlace y es el desenlace de que uno de estos asistentes a las fiestas de San Fermín fueron corneados por uno de estos toros de Lidia que pasan por las calles de estas ciudades. Eh, Diríamos que los casos deberíamos escogerlos de aquellas personas que estaban en esa calle, que fueron a la fiesta y que querían correr, evitando que fueran corneados por los toros, y efectivamente fueron corneados. ¿Sí? Esos serían, por ejemplo, los casos. Ahora, ahorita vamos a ver más adelante cómo escoger los controles y probablemente la forma de escoger los controles, si este fuera el caso, tendría que ser la misma población que corrió ese mismo día en las fiestas de San Fermín por esas mismas calles, pero que no fueron corneados. O sea que ahí estaríamos hablando de una población que pudo haber tenido el desenlace, pero que no la presentó. No deberíamos escoger los controles de personas, por ejemplo, que están mirando desde las ventanas, ¿sí? Porque la exposición de ese tipo de personas no fue igual a aquellos que estuvieron corriendo en las calles. A esto se refiere, o esta es una de las características importantes de la escogencia de los casos, y más adelante vamos a ver cómo deberíamos escoger los controles. Como acabamos de ver, ya nos dimos cuenta cuándo deberíamos realizar un estudio de casos y controles, específicamente cuando tenemos poco dinero, cuando tenemos poco tiempo para realizar una investigación, cuando hay casos de brotes epidemiológicos o cuando no tenemos una hipótesis a priori para poder desarrollar una investigación. Nos dimos cuenta también
cómo escoger los casos y cuál es la importancia de la escogencia de los casos y cómo deberíamos elegirlos. Ahora seguimos con un tema que es un desafío y es la elección de los controles. ¿Cómo escoger los controles? Los controles se obtienen de la misma base de estudio. Habrían podido ser identificados y escogidos como casos si hubieran desarrollado el desenlace, o sea, la enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que debe ser en el mismo tiempo de la investigación. Es un estimado de la proporción base de los individuos expuestos y no expuestos de la base poblacional origen de los casos. Esto constituye un desafío, porque los controles deben tener las mismas características de los casos, solo que en ellos no está la enfermedad, el desenlace, ni la variable a estudiar. Los controles son la población a la que vamos a generalizar los resultados. Es por ello que es supremamente importante que los criterios de inclusión, exclusión y las restricciones que se le aplicaron a los casos al momento de escogerlos también se deben aplicar a los controles, así como a la misma base poblacional. Si los casos fueron definidos de una población con tiempo, espacio y lugar específico, los controles se pueden tomar de esta misma base poblacional, con un muestreo aleatorio de la población base con la cual se escogieron los casos. Los controles deben ser incluidos independientemente de que fueran expuestos o no expuestos, para garantizar adecuadamente la base poblacional, siempre y cuando la condición de exposición no determine el ingresar al grupo de control, o sea que eso debe ser un criterio antes de empezar la investigación. Es muy importante en este sentido en que si las fracciones muestrales de exposición o no, que rara vez conoce el investigador, difieren de forma importante, pueden generar un sesgo de selección. Entonces, volviendo a nuestra diapositiva de las fiestas de San Fermín, podríamos decir que los controles deberíamos escogerlo en el grupo que corrió por las calles junto a los toros, pero que no recibieron efectivamente una cornada. Eso podríamos decir de aquellos sujetos que estuvieron expuestos pero no tuvieron el desenlace. Pero para poder tener una determinación clara del muestreo poblacional, también deberíamos escoger aquellos que no estuvieron expuestos, pero resultaron en el mismo tiempo de investigación. O sea que deberíamos escoger de forma aleatoria también grupos que estuvieron aquí, por ejemplo, fuera de las barreras o aquellos que estuvieron en los edificios. La probabilidad de selección para los controles debe ser proporcional al tiempo que el sujeto permaneció elegible para desarrollar el evento o la enfermedad en estudio. Una opción es seleccionando un control del grupo de individuos elegibles una vez que se detecta un caso. Aquellos pacientes o aquellos sujetos que fallecieron o que migraron durante el momento de la investigación deberían salir como posibles grupos de controles. De esta forma se asegura que el control estaba en riesgo de tener el evento en el momento en que fue seleccionado. Incluso esto indica que un paciente que es elegido como control en una etapa temprana del estudio podría haber sido elegido como caso en etapas más tardías. Con respecto a los controles, se debe evitar al máximo los factores de confusión. Se espera que otras variables sean similares, que pudieran ser un factor de riesgo para desarrollar el evento y al mismo estar asociadas con la exposición. En este caso, lo que se recomienda es tratar de evitar esas variables de confusión. ¿Y cómo se hace? Como lo vamos a ver más adelante en los diseños o en la metodología de los estudios de causas y controles, es hacer algo que se llama igualación o pareamiento de atributos. Por ejemplo, es escoger controles de pacientes caso que sean del mismo sexo o de la misma edad, para así evitar los factores de confusión que pueden estar asociados a esta clase de variables. Los controles se pueden tomar de pacientes hospitalizados o de población general y cada una de estas posibilidades tiene sus pros y sus contras. Ejemplo, desde el punto de vista de los hospitalizados que acuden eh, al mismo hospital donde se presentaron los casos, pero acuden por un padecimiento diferente. La limitación es que el grupo control
es que la exposición puede estar relacionada con la causa de la demanda de atención y los investigadores raramente pueden saberlo. Por ello, toca utilizar diferentes diagnósticos en los controles para evitar el riesgo de selección. Además, el hecho de estar hospitalizados por enfermedad, pueden estos clases de pacientes tener una serie de factores que difieran de una población sana. Por ejemplo, puede haber mayor probabilidad de que pacientes que sean controles hospitalizados tengan una mayor tasa de consumo de alcohol, que tengan una mayor probabilidad de adicción al tabaquismo, que tengan deficientes hábitos dietéticos, etcétera. O sea que no representarían de forma adecuada una población general. Y estos factores alterados como tabaquismo, alcohol, hábitos dietéticos, podrían estar directa o indirectamente relacionados con el factor estudio. También es muy importante decir, desde el punto de vista de los PRO, que aquellos pacientes hospitalizados pueden estar mucho más dispuestos a colaborar y al estar hospitalizados y concentrados en su enfermedad, tienden a recordar más datos de exposición a ciertos factores. ¿Qué desventaja tienen? Son enfermos con distribución distinta a los casos a la población, como les acabo de decir, fumadores, consumo de anticonceptivos o menos expuestos a otros factores. ¿Por qué? Porque al tener una enfermedad, esta clase de pacientes pueden tener cambios en la dieta debido a su enfermedad o tener cierto grupo o ciertas características de autocuidado diferentes a poblaciones sanas. Para escoger el grupo, dependiendo del estudio, por ejemplo, algunos controles con pacientes con SEA de Stevens se deben elegir en pacientes que no utilicen métodos, por ejemplo, de barrera, porque se puede generar un sesgo. Eso desde el punto de vista de los pacientes hospitalizados. En el grupo de los poblacionales, si los casos son poblacionales, estos pacientes o este grupo de sujetos pueden estar menos dispuestos a colaborar por tiempo, porque no recuerdan ciertos datos, que se genera una cosa que se llama sesgo por recuerdo. Pueden ser aleatorios o no. Esto puede generar que sea más costoso, más tiempo de inversión en la escogencia o en la interrogación de los controles. Los pacientes que participan pueden diferir mucho de los que no participan, llevando a que haya problemas de validez. Puede ser difícil contactarlos por el tiempo, a la necesidad de hacer llamadas, el tiempo que se utiliza al momento de hacer las llamadas, incluso en algunos momentos en que se utilicen controles poblacionales y se haga un muestreo, por decir algo, de forma telefónica o de forma directa, pero en sitios residenciales, pueden caer controles en sitios no residenciales, por decir algo, fábricas o edificios donde se trabaja de día pero no de noche, o sea que puede no haber gente que pueda responder las llamadas para los controles. Puede haber, por ejemplo, varias personas en una casa y no saber a quién elegir. Puede ser que la llamada sea contestada por un contestador automático o incluso puede haber viviendas sin teléfono. Entonces, en algunas de estas situaciones, la escogencia o la probabilidad de utilizar un control puede ser difícil. Puede haber algunas bases de datos poblacionales o grupos poblacionales específicos que se utilicen como controles, pero que no necesariamente estén relacionados con el factor de riesgo o con el factor de exposición. Algunos grupos de pacientes fallecidos pueden ser útiles para ser utilizados como controles, siempre y cuando su distribución sea similar a la población de los casos. Ejemplo, que la causa de muerte no deba estar relacionada con la exposición, sino que sean múltiples causas de muerte. Puede haber algunos grupos especiales de control. Ejemplo, los familiares. Si usted escoge un caso, podríamos escoger un control de un familiar. Ahí sucede una cosa que se llama el sesgo genético. Sin embargo, pueden estos familiares estar mucho más dispuestos a colaborar. Los vecinos pueden tener una cosa que se llama sesgo socioeconómico o ambiental. Y es que en este caso puede que no necesariamente un vecindario represente a la totalidad poblacional. Ejemplo, si tenemos un vecindario que sea de un estrato socioeconómico elevado,
pueden tener menos probabilidades de factor de asociación con trastornos como desnutrición o otra clase de situaciones que no sucedan en ese estrato. Grupos poblacionales como los amigos del caso o la esposa o esposa del caso pueden ser sujetos que sean más colaboradores, sin embargo, al tener hábitos similares, pueden terminar eliminando el factor y no encontrar una asociación a lo que queremos hacer con este tipo de estudio. Con respecto al número de grupos de control o de cuántos controles deberíamos utilizar por caso, lo que se dice es que idealmente debe haber un caso y un control. También podríamos utilizar dos controles por caso y podríamos utilizar, ejemplo, pacientes hospitalizados y pacientes no hospitalizados para eliminar el sesgo que dijimos previamente con respecto a los hábitos o los factores que llevaron a que ese paciente estuviera hospitalizado y que no necesariamente representara a toda la base poblacional. Pero asimismo, podríamos decir que varios controles por caso podrían aumentar el poder máximo del estudio. Sin embargo, se dice que más de 4 controles por caso realmente no aportan más que ello. Para eliminar sesgos desde el punto de vista de los controles, ejemplo, si tenemos controles hospitalarios, podríamos utilizar sujetos de diferentes servicios de hospitalización, si existen, por ejemplo, dudas con respecto a factores de asociación que no pudiéramos tener identificados en determinado momento. Una forma o un método de selección de casos y controles es lo que hablábamos previamente, que es el pareamiento. Este pareamiento puede ser individual o grupal. ¿En qué consiste? Consiste en parear o igualar en función de una o varias características comunes a los casos como edad, sexo, estrato socioeconómico, lo cual puede aumentar la eficiencia estadística y puede disminuir el sesgo de asociación a factores de confusión conocidos. Puede asegurar una homogeneidad en la presencia de exposición que podría variar con el tiempo. Es más fácil encontrar controles de esa forma. Tiene una desventaja, y es que aquellos factores o aquellos ítems que se parean pues no pueden ser analizados como factores de riesgo, porque en teoría si los pareamos, o sea, si utilizamos controles y casos con la misma característica, pues serían idénticos a ambos lados y no podríamos definir o no podríamos estudiarlos como tal. Y en este sentido, cuando hacemos demasiados pareamientos sobre ciertas variables, pues puede aparecer una situación en este tipo de estudios que se llama el sobrepareamiento. Y es cuando se parean múltiples variables. Tiene la dificultad de que puede disminuir el poder porque puede que se paree una variable que pueda estar relacionada en el camino entre la exposición y la enfermedad. Esta estrategia facilita la detección de una interacción entre la exposición y el factor por el que se parea, siempre que se tenga un gran efecto sobre el riesgo de padecer la enfermedad y sea poco frecuente en la población. Ya vimos la importancia de los controles en los estudios de casos y controles. Los controles tienen que ser muy bien elegidos y es un desafío realizar esta elección. Son sujetos que pudieron haber sido elegidos como casos si hubieran desarrollado el desenlace. Tienen que representar la población. Tienen que ser elegidos incluso si estuvieron expuestos o no expuestos a la variable que queremos estudiar. Ahora vamos a ver un tema interesante dentro de los estudios de casos y controles, que es el diseño, los tipos de estudios de casos y controles y la metodología de recolección de los datos. ¿Qué deben contener los estudios de casos y controles dentro de su diseño? Deben tener tres características especiales. La primera es la representatividad, la segunda, la simultaneidad y la tercera, la homogeneidad. Vamos a definir cada una de estas en las siguientes diapositivas. ¿Qué es la representatividad? Los casos que escojamos para nuestro estudio deben representar a todos los casos en un tiempo determinado. Los sujetos que se seleccionen como controles
deben representar a los sujetos que se podrían volver casos si cumplieran con el desenlace en la misma base poblacional de los casos. Cuando hablamos de simultaneidad, nos referimos a que los controles deben obtenerse en el mismo tiempo de donde surgieron los casos. Y con respecto a la homogeneidad, se dice que los controles deben obtenerse de la misma cohorte de donde surgieron los casos, independientemente de la exposición bajo estudio. Los controles se deben obtener de la misma cohorte donde surgieron. Miremos lo siguiente con respecto a estas tres condiciones que acabamos de mencionar con respecto a representatividad, simultaneidad y homogeneidad. Vemos que hay varios tipos de estudios de casos y controles que se pueden desarrollar de diferentes formas, pero vamos a ver de los diferentes tipos que existen, cuáles son los que aseguran estas tres condiciones de su diseño para poder definir qué tal vez es la mejor forma de realizar un estudio de casos y controles. Como vemos en esta diapositiva, identificamos que los estudios de casos y controles que son diseñados como casos cohortes, como caso caso o como casos y controles anidados en una cohorte nos permiten identificar de una forma muy importante las tres condiciones que acabamos de decir. Vemos que la representatividad, la simultaneidad y la homogeneidad casi que están aseguradas y definitivas en este tipo de diseños. El resto de diseños que encontramos como los casos y controles con bases poblacionales, casos hospitalarios y controles con base poblacional, casos hospitalarios y controles de vecindarios y casos y controles hospitalarios puede que no cumplan con las tres condiciones de diseño y eso puede hacer que disminuya el poder del estudio. Veamos entonces cómo podría diseñarse o cómo se caracterizan estos tres tipos de casos específicos que acabamos de decir en el estudio de casos y controles. ¿Qué son los estudios de casos y cohorte? Un estudio de casos y cohorte es donde los casos y los controles se encuentran anidados en una cohorte fija que está definida en tiempo, espacio y lugar. En esta cohorte tiene una característica muy importante y es que bajo la razón de cohorte se tiene la intención de estimar la razón de incidencia acumulada y se considera que se tendrá el mismo tiempo de seguimiento. Entonces, ¿qué pasos se deben seguir para poder realizar un estudio de estos? Primero, se debe definir una cohorte o población de estudio. Segundo, se selecciona el grupo control para determinar la proporción de los individuos expuestos y no expuestos que podrían desarrollar el evento. Luego se hace seguimiento de los grupos para definir quiénes desarrollaron el evento, o sea, los casos incidentes que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y definir si son del grupo de los expuestos o del grupo de los no expuestos. Puede ser que un caso determinado como control desarrolle el evento y esto haga que se pierda poder estadístico. Por ello, no debe realizarse en eventos de alta incidencia. Es mucho mejor hacer este tipo de estudios en patologías raras. Los estudios de casos y controles anidados o de grupos de riesgo, en este caso la elegibilidad del control es que sea grupo de riesgo, es decir, que se elige de la cohorte en el mismo momento que se identifica el caso. Los casos y el conjunto de individuos en riesgo que no desarrollaron el evento se constituyen en el grupo de riesgo. ¿Cómo se hace? Primero, se define cuál va a ser la población cohorte. Segundo, se realiza seguimiento con el fin de identificar los casos incidentes, o sea, aquellos que desarrollen el evento. Una vez que se identifica un caso, se eligen varios controles de la misma cohorte o población en ese momento en que estaba en riesgo de desarrollar el evento, pero que no lo desarrolló. En este caso, un estudio o un sujeto elegido como control podría más adelante en el seguimiento ser elegido como caso. Este tipo de estudio se realiza en eventos poco frecuentes, en cohortes dinámicas, en los que la identificación de la exposición en la población y en el tiempo podrían ser muy costosas.
Los estudios de casos y casos lo que hacen es que toman el mismo individuo antes de tener la exposición, que nos llamaríamos como un periodo de control, y luego de tener la exposición, donde lo llamaríamos un periodo de riesgo, y se evalúa el desenlace. Sería como una especie de pareamiento con el mismo individuo. La forma de análisis es igual, solo que en lugar de caso, se utiliza el periodo de riesgo comparado con el periodo de control. Es posible que haya varios periodos de exposición. Se puede decidir empíricamente la longitud del periodo de efecto y el tiempo de la exposición o el periodo de riesgo. Este periodo es crítico porque la subestimación o la sobreestimación de este periodo puede diluir la asociación. Ejemplo de esto pueden ser pacientes a los cuales se les diagnosticó un infarto agudo del miocardio y se define o se mide el nivel de estrés antes del evento, comparado con el mismo sujeto en el cual se identifican otros periodos de no estrés. Entonces miremos cómo sería la línea de tiempo de los estudios o de este tipo de diseños de investigación, donde podemos ver una causa, que sería el pasado, el efecto, o sea, la presentación del evento en el presente, podemos identificar algunos periodos de riesgo, ¿sí? O algunos periodos de exposición o no riesgo. Y lo que se hace es que se cuantifica uno o múltiples factores de exposición. Cuando tenemos el mismo individuo, lo que hacemos es que definimos la presentación del evento, ¿sí? Qué periodos de riesgo tuvo este individuo, y hablamos de periodos de riesgo cuando hubo una exposición usual o inusual justo antes de presentar la enfermedad o el evento, versus los periodos de exposición donde básicamente lo que se identifica son los periodos de rutinas o de la forma de vida normal que tiene este individuo, no asociada al periodo de riesgo o justo antes de que se haya presentado el evento o el desenlace que queremos medir. De esta forma podemos identificar o podemos definir cómo pueden escogerse los casos o cuál es el diseño poblacional de los estudios de casos y controles. En esta gráfica que identificamos acá, podemos ver cómo el efecto, que es de donde partimos al momento de iniciar nuestras investigaciones, es lo que empieza o lo que nos define el inicio del estudio, y vamos a mirar hacia atrás buscando las posibles causas. Pero para poder tener un muestreo poblacional adecuado entre casos y controles, deberíamos definir de la siguiente forma o deberíamos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a definir a N como la población fuente. Esa población fuente tiene que venir desde dos aspectos o desde dos puntos. Uno, una población fuente de los casos, y dos, una población fuente de los controles. Esta S nos representa el muestreo de los controles, y ese muestreo de los controles viene de dos características o de dos puntos. Uno, los casos prevalentes, y dos, los controles como tal. De estos controles como tal, vamos a tener a los controles expuestos y a los controles no expuestos. Ahora, en la línea de los casos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los casos de la enfermedad bajo estudio y los casos de otro tipo de enfermedades. Ahora, de los casos de la enfermedad bajo estudio, vamos a identificar aquellos casos que estuvieron expuestos y los casos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo o a la variable que queremos estudiar. Una vez que hemos visto la identificación de casos, la identificación de los controles, la forma de adquirir los casos, la forma de adquirir los controles y los diseños para los estudios de casos y controles, tenemos que definir cómo va a ser el método de recolección de los datos. Es muy importante o supremamente importante que una vez esté claro la definición de los casos y los controles,
La recolección debe ser igual en ambos grupos. Hay que ser objetivo al momento de la recolección para evitar los sesgos de los investigados. Tenemos que tratar, si es posible, de cegar a los investigadores para que no se inclinen hacia la búsqueda de ciertas preguntas o factores que ellos creerían que son importantes en el caso de los sujetos que van a ser considerados como casos versus en aquellos que son controles o que supuestamente no estuvieron asociados a la exposición o, al efecto, o a la variable que queremos estudiar. Y es muy importante también tratar de hacer preguntas adecuadas o tratar de llevar a los sujetos que son casos y controles a realizar preguntas específicas porque algunos de estos sujetos pueden tener dificultades en recordar el evento del pasado. Si un investigador minimiza un detalle o es demasiado acucioso intentando escudriñar sobre una exposición, podría generar un sesgo. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo se clasifican los sesgos. Incluir las características especiales del diseño en los estudios de casos y controles nos puede dar una gran validez. La representatividad, la simultaneidad y la homogeneidad deben ser características que no deben faltar en los estudios de casos y controles. Asimismo, vimos cómo algunos tipos de estudios de casos y controles pueden albergar estas tres características, como son los estudios de caso cohorte, los de caso-caso y los estudios de caso con anidados en una cohorte. Si seguimos estas características, probablemente vamos a tener diseños de estudios de casos y controles con alta validez. Ahora seguimos con un tema muy importante y es el análisis, cómo se debe analizar un estudio de casos y controles. Hablemos ahora de los análisis de los estudios de casos y controles. Hay que pensar o hay que empezar por decir que los estudios de casos y controles se parte de una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación sobre los parámetros de una o más poblaciones, ya que uno puede hacer afirmaciones sobre la media, sobre la desviación estándar, etc. En general, decimos que existen dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Podríamos decir que dos parámetros tienen o no tienen relación entre sí. En general, los estudios de casos y controles tienen una hipótesis a priori, o sea, se sospecha que hay una relación entre una variable y un desenlace. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Son los estudios exploratorios, donde se empieza una investigación o se parte de una epidemia o de alguna situación que surge intempestivamente y no se tiene claridad y por tanto, o cuál es la causa de ese desenlace y por tanto no hay una hipótesis específica. Pero en general, como han visto a lo largo de esta charla, se considera que una variable podría ser lo que podríamos decir que es una hipótesis nula, es la relación de asociación o la no relación, perdón, de asociación entre la variable y el desenlace y se parte de la idea de que vamos a rechazar la hipótesis nula de no asociación. Para ello se deben usar pruebas que permitan la comparación de dos variables categóricas. Entonces, esta exposición de dos categorías de estar o no estar expuesta debe hacer por medio del análisis que vamos a hablar más adelante. Por este tipo de estudios no se puede dar una asociación causal, simplemente una asociación de frecuencia de exposición. El desenlace es presentarlo o no presentarlo. Ejemplo, una exposición, infarto agudo del miocardio, y un desenlace, la muerte. Empecemos entonces con los análisis sin pareamiento. Recuerden que habíamos dicho que los diseños de los estudios se pueden hacer en grupos pareados o no pareados. Entonces, ¿cómo se haría un análisis en grupos que no hayan sido pareados? En estos casos, los estudios de casos y controles se miden a través de pseudotasas. Y decimos que son pseudotasas porque al partir de un efecto, o sea, un desenlace, que es de donde parte el estudio, y se definen unas posibles causas, a lo que nos referimos como una exposición, se basa en una
posible causa y efecto, lo cual puede conllevar con muchos sesgos o puede llevar a muchos sesgos que más adelante hablaremos de ellos. Entonces existe una probabilidad de que haya un error. Por eso nos referimos a pseudotasas. Y aquí entonces introducimos la palabra momios. ¿Y qué son los momios? Es la frecuencia relativa de la exposición o condición en un estudio. Se estima que los momios son los casos expuestos sobre los casos no expuestos y los controles expuestos sobre los controles no expuestos. A esta eh, relación entre expuestos y no expuestos de casos y controles vamos a llamar razón de momios. El riesgo relativo o razón de tasas de incidencia es la forma de analizar los estudios donde se puede medir la incidencia, pero como hemos visto durante toda esta charla, aquí no estamos midiendo incidencias, solo estamos midiendo frecuencias de exposición. Por tanto, el ERR o el riesgo relativo no se puede utilizar en este tipo de estudios. ¿Qué utilizamos entonces? El OR o el odds ratio o la razón de odds o de otra forma el riesgo relativo indirecto, que es como se hace, como lo acabamos de decir, la razón de momios. Entonces, se sabe que la mejor medida de riesgo se hace a través de la razón de tasas de incidencia, o sea, la RR. Pero como dijimos, no la podemos realizar en este tipo de estudios, sino que se hacen en otro tipo, como los estudios de cohorte o los ensayos aleatorizados, donde se observan casos incidentes cuando se va de la exposición al desenlace. Pero como aquí partimos del desenlace y una posible causa y efecto, por tanto ya lo dijimos que no podemos utilizar el RR. Además, si miramos hacia atrás buscando el riesgo de enfermedad, nos tocaría definir un punto de partida similar para casos enfermos y para controles. Pero como retrocedemos en el tiempo, no tenemos un punto de partida real. Por eso es mejor definir la asociación. Veámoslo de la siguiente forma. En esta diapositiva eh, vamos a mostrar cuál es la forma o cuál es la utilidad o cómo hacemos el análisis de este tipo de estudios. ¿Cómo se calculan los datos que obtenemos con el estudio? Pero no nos compliquemos mucho con todas estas fórmulas, no hay necesidad de que se las aprendan. Lo único que tenemos que definir es que aquí están para cuando ustedes las necesiten y cuando empiezan a hacer sus estudios de casos y controles y vayan a la parte de análisis. Pero miremos entonces qué contiene esta tabla. Tenemos una tabla de 2×2. Tenemos una zona de las columnas donde tenemos la exposición y decimos si los sujetos están expuestos a la variable o no están expuestos a la variable. Y en la parte de las filas vamos a tener los casos y los controles. Entonces, ¿cómo definiríamos el grupo A? Son los casos que sí estuvieron expuestos. El grupo B sería los casos no expuestos y de ahí obtendríamos un total, que diríamos que es N1. Los controles, que son los C, serían los controles sí expuestos y el D serían los controles no expuestos. Ahí teníamos un total N0. Y sobre la base de las columnas tendríamos un total M1 que son los expuestos y un total M0 que son los no expuestos. ¿Qué podemos obtener de esta tabla de 2×2? Podemos sacar, por ejemplo, prevalencia. ¿Qué sería la prevalencia? Prevalencia de exposición de los casos, donde haríamos una división entre los casos expuestos y la totalidad de los casos. Una prevalencia de exposición en los controles, donde tenemos los controles expuestos sobre la totalidad de los controles. Y aquí empezamos con las razones de momios. Momios de exposición en los casos. En este caso tendríamos los casos sí expuestos sobre los casos no expuestos. También teníamos los momios de la exposición de los controles, que serían básicamente los controles expuestos sobre los controles
no expuestos. Y la razón de momios, que es nuestra fórmula importante que vamos a sacar para tener un resultado que ahorita vamos a definir cómo se analiza, sería entonces A por D sobre B por C. O sea, casos expuestos sobre controles no expuestos. Perdón, casos expuestos por controles no expuestos. Sobre casos no expuestos por controles expuestos. Y eso va a dar un resultado que ahorita hablamos de él. También podemos sacar el intervalo de confianza, que utilizamos con esta fórmula de acá. Pero para poder calcular el intervalo de confianza, y ahorita definimos qué es un intervalo de confianza, necesitamos calcular la desviación estándar, que aquí también la vemos cómo se calcula la desviación estándar. Vemos que es una raíz cuadrada sobre 1 sobre los casos expuestos más 1 sobre los casos no expuestos más 1 sobre los controles expuestos más 1 sobre los controles no expuestos. Y eso nos va a dar un valor. También podemos sacar un cálculo que se llama el riesgo atribuible a la población, ahorita definimos qué es, y un riesgo atribuible a los expuestos. Concentrémonos en la fórmula de la razón de momios y vamos a ver cómo sale esta razón de momios. Y aquí lo vemos. La razón de momios o la fórmula de odds ratio sería entonces A sobre A más C, C sobre A más C, B sobre B más D, B sobre B más D, D sobre B más D. Esto que nos va a dar A sobre C sobre B sobre D. Y si despejamos esta fórmula, vamos a encontrar que sería A por D sobre B por C, como les había dicho anteriormente. O sea, A, que serían casos expuestos, por D, que serían controles no expuestos, sobre B, que serían casos no expuestos, por C, que serían controles expuestos. ¿Cómo se analiza esta situación? Entonces, si el OR nos da un valor de 1, eso quiere decir que no hay mayor riesgo por estar expuesto. Si el OR nos da mayor a 1, quiere decir que los expuestos tendrán un mayor riesgo de enfermar. Se considerará entonces que la variable que estamos estudiando es un factor de riesgo para el desenlace del cual partimos nuestra investigación. Si el OR es menor de 1, decimos que los expuestos no tendrán un riesgo para desarrollar la enfermedad o tendrán un menor riesgo. Básicamente se consideraría un factor protector. El OR además nos permite establecer la significancia estadística por medio del intervalo de confianza, y ahorita vamos a ver qué es el intervalo de confianza. Permite establecer la fortaleza de la asociación por medio de un valor numérico. ¿Y cómo es eso? Pues no es lo mismo tener un valor de OR de 1.2, donde está por encima de 1, y podríamos decir que es un factor de riesgo la exposición con el desenlace, a tener un OR de 6.4, por ejemplo, donde vemos una mayor asociación. O sea que la exposición a esa variable o a esa situación nos va a generar un mayor riesgo de desarrollar el desenlace que estamos estudiando. Desde ese punto de vista, entonces vamos a definir otro parámetro muy importante, que es el intervalo de confianza. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Sirve para cuantificar la precisión de la asociación. Y se realizan, como acabo de decir, los cálculos de intervalos de confianza. Normalmente estos cálculos de intervalo de confianza se estiman aproximadamente en un 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que si este estudio se repitiera n veces bajo las mismas suposiciones estadísticas, el resultado de la razón de momios estaría en este rango en 95% de los casos. Si la razón de momios está por encima del valor nulo, o sea, el 1, y el intervalo de confianza no abarca este valor nulo, se podría calcular algo que se llama el riesgo atribuible, o sea, la proporción de la enfermedad
que se evitaría si se erradicara la exposición. Esto es un poquito difícil de comprender a primera, pero vamos a ver un ejemplo. Veamos esta situación que nos plantean en este artículo. Digamos que se va a hacer un cálculo de la razón de momios para evaluar cuál es el riesgo de cáncer endometrial en relación con la obesidad. Aquí encontramos nuevamente nuestra tabla de 2×2. ¿Y qué tenemos? En las columnas tenemos el índice de masa corporal y vamos a considerar expuestos a aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor de 30 y no expuestos a aquellos que tengan un índice de masa corporal menor de 30. Y vamos a tener un número de casos y un número de controles, como lo podemos ver ahí. 35 expuestos, 49 no expuestos de los casos y 166 controles expuestos, 460 no expuestos para unos totales como los podemos definir en la diapositiva. La obesidad, como lo decimos, vamos a declararlo como un índice de masa corporal por encima de 30 y nuestra hipótesis es que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer endometrial. El diseño del estudio, decimos que es un grupo con mujeres edades de mujeres, entre los 22 y los 79 años con un cáncer endometrial y se compara con un grupo de mujeres sin la enfermedad. Todas las mujeres fueron categorizadas con obesidad de acuerdo con el cálculo de índice de masa corporal por encima de 30. ¿Qué resultados vamos a ver? Como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuál va a ser la prevalencia de la obesidad en los casos? Entonces, ¿cuáles son? Los casos expuestos, o sea, los pacientes con cáncer endometrial con un índice mayor de masa corporal por encima de 30 sobre la totalidad, o sea, sobre 84. Aquí decimos entonces que son 41% de los casos. ¿Cuál es la prevalencia de los controles? Misma fórmula y nos da un valor de 0.26, o sea, un 26% de los controles. ¿Cuáles serían los momios del grupo de los casos? En este caso sería los casos expuestos sobre los casos no expuestos, y eso nos da un valor de 0.71. Esos son los momios del grupo de casos. Y los momios del grupo de controles sería 166 sobre 460, o sea, 0.36. La razón de momios, que ya conocemos nuestra fórmula, aquí nos da un valor de 1.98, o sea que a priori podríamos pensar que la razón de momios, por estar por encima de 1, ya nos habla de que la obesidad en sí es un factor de riesgo para desarrollar cáncer endometrial. Ahorita vamos a definir la precisión del estudio con respecto al intervalo de confianza, pero como lo dijimos previamente, para poder declarar el intervalo de confianza del 95% tenemos que calcular previamente la desviación estándar con los valores que les había dicho anteriormente. Y nos dice este estudio que la desviación estándar es de 0.239. Entonces, si incluimos esa desviación estándar dentro del cálculo del intervalo de confianza, vamos a ver que el intervalo de confianza nos va a dar entre 1.24 y 3.16. Quiere decir eso, que el intervalo de confianza que está entre 1.24 y 3.16 no está abarcando el valor nulo, o sea, el 1. Y eso nos da un poder importante o una significancia estadística importante. Vamos a detallar entonces un poco más este ejemplo. Podemos decir que tenemos una prevalencia del 0.21%, la prevalencia de obesidad en los controles del 49%, la razón de momios de 1.98, un intervalo de confianza entre 1.24 y 3.16. Como dijimos, la razón de momios está por encima de 1, quiere decir que la obesidad genera un riesgo de cáncer endometrial. Y como el intervalo de confianza no abarca el valor nulo, o sea, 1, quiere decir que es estadísticamente significativo. Además, lo que les había dicho previamente que podríamos calcular cuando el intervalo de confianza no abarca el valor nulo, o sea, el 1. Y podemos calcular lo que se llama el riesgo atribuible a la población. En este caso, el riesgo atribuible, como lo vemos en el penúltimo ítem, nos dio 0.21. Quiere decir eso, que el 21% del cáncer endometrial es causado por la obesidad. O dicho de otra forma, si erradicáramos la obesidad, se podría evitar un 21% de los casos de cáncer endometrial en la población. Esto con respecto a el cálculo de análisis de estudio de casos y controles
en grupos no pareados. Cuando hacemos el análisis en estudios pareados, ¿sí? Donde estamos tratando de evitar variables de confusión, vamos a hablar de un cambio dentro de este tipo de análisis. Dijimos que cuando creíamos que una variable podría generar una confusión, tales como sexo, edad, etc., lo que hacíamos era que escogíamos los casos y le asignábamos un control pareado, o sea, que se igualara en edad o que se igualara en sexo o que se igualara en la variable que nosotros creíamos que podría ser confusa. Entonces, los análisis de esos estudios van a diverger un poco con respecto a la tabla. La tabla sigue teniendo la misma estructura de 2 por 2, sin embargo cambian algunas condiciones. En este caso vamos a tener parejas en cada recuadro. En el recuadro A vamos a tener casos y controles expuestos. Y en el recuadro D vamos a tener controles y casos no expuestos. Se considera que estas parejas convergentes, o sea, expuestos o no expuestos, no aportan nada a los resultados, mientras que los casos divergentes sí, como son casos expuestos y controles no expuestos, que sería el grupo B, y casos no expuestos con controles expuestos, que sería el grupo C. Por tanto, la razón de momios en estos dos se calcula y también se calcula el intervalo de confianza. Entonces aquí lo vemos como la razón de momios sería simplemente la relación de B sobre C, o sea, los casos divergentes. Y el intervalo de confianza se daría también solo sobre la raíz cuadrada de 1 sobre B más 1 sobre C. Esa sería la forma de hacer el cálculo o el análisis de la razón de momios en los estudios pareados de casos y controles. Es muy importante también tener en cuenta una situación que se llama la sobreestimación, y es cuando hay asociación entre dos factores que pueden estar influidas por una tercera variable. Por ejemplo, asociación entre infarto agudo del miocardio y cigarrillo, pero en pacientes que también consuman anticonceptivos orales o de cualquier otro tipo, que puede considerarse un factor de riesgo para infarto agudo del miocardio. La tercera variable tiene un efecto de interacción, o sea que a diferentes valores de la tercera variable puede haber cambios en el resultado del odds ratio o de la razón de momios. O un efecto de confusión porque la tercera variable puede estar asociada con el factor de riesgo y con el desenlace, lo cual modificará la estimación de riesgo de forma global. Para ello, y para definir si existe o no una sobreestimación con respecto a una tercera variable que pueda estar influyendo entre las dos variables o la variable estudio más un desenlace, tenemos que utilizar unas fórmulas que la más importante son la interacción de la tercera variable o el método de Mantel y Hansen. Lo que hace es subclasificación de grupos de la tercera variable, definir si los grupos son diferentes o no, comparar el riesgo relativo indirecto ponderado y el riesgo relativo indirecto crudo y verificar si existe un factor de confusión o un factor de indirección. Entonces, se estima el RRI en cada estrato de la tercera variable de acuerdo al número de casos y controles que hay en cada nivel. Después si se obtiene un RRI ligeramente distinto en cada grupo, se definirá si la diferencia es lo francamente importante para considerarlos diferentes en cada grupo, lo cual se considerará que hay un efecto de interacción. Si cada grupo de la tercera variable subclasificada es igual, se considerará que lo que es un efecto de confusión. Entonces, lo que se debe hacer es un RRI ponderado. Si el RRI crudo es diferente al RRI ponderado, se considerará un efecto de confusión. Si son iguales, no habrá confusión por la tercera variable. ¿Qué dificultad puede existir en este tipo de análisis con el método de Mantel y Hansen? Y es que no existe un valor definido para considerar diferentes los subgrupos de la tercera variable. No existe un valor específico que uno diga por encima de tanto es diferente o por debajo de tanto son iguales, por lo cual queda a juicio del investigador definir si cada subgrupo es diferente o no.
Acabamos de ver cómo son los análisis de los estudios de casos y controles y cómo debemos hacerlo a través de la razón de Momius, cuál es su fórmula, de dónde sale y cómo tener una variación de esta razón de Momius si tenemos estudios pareados o no pareados. Pero también es de suma importancia calcular el intervalo de confianza. Eso nos va a dar mayor poder a nuestro estudio. Es también importante definir cómo se evitan los factores de confusión o los efectos de interacción, asimismo como la sobreestimación en estos tipos de análisis. Ahora vamos a ver un poco de las limitaciones y los sesgos que se pueden presentar en los estudios de casos y controles. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de estudios de casos y controles? La principal limitación se deriva en que tanto la exposición como el desenlace ya están presentes al momento de la investigación. Estamos hablando de un diseño tipo causa y efecto, lo cual puede llevar a que haya desviaciones sistemáticas de la realidad o sesgos, que es el tema que vamos a desarrollar más adelante. Los sesgos afectarán el grado de asociación entre dos variables, aumentando o disminuyendo su fortaleza. Su efecto puede ser devastador porque pueden hacer que una investigación incluso pierda toda su validez. La manera de evitarlo es tenerlo en cuenta desde el diseño o en el análisis para su cuantificación. Entonces, ¿qué pasa con los sesgos? Lo que pasa es que los investigadores desde el principio sugieren unas posibles causas del desenlace a estudio y eso ya en sí genera un sesgo. Requiere la memoria para la recolección de los datos. Se basan en datos que fueron originalmente colectados para otras causas. Estamos hablando de un estudio retrospectivo y no para el estudio que está en curso. Existen diferentes tipos de sesgos que vamos a ver en adelante, pero empecemos diciendo que puede haber incluso sesgos de selección de los individuos, los cuales harán parte de las investigaciones, quiénes serán casos y quiénes serán controles. Si el numerador y el denominador se afecta en la misma cantidad por el sesgo, el mismo no tendrá ningún efecto en el estimado absoluto del riesgo. Eso es algo importante. La medición de la exposición o el desenlace. Tanto los casos como los controles tuvieron el mismo riesgo de exposición. Toda situación que afecte de manera artificial el producto de la razón de Momius, como lo habíamos dicho y lo recordamos ahora, A por D sobre B por C, va a afectar de algún grado la validez del estudio y va a generar un sesgo. Veamos, por ejemplo, cómo se puede generar un sesgo. Tenemos una asociación entre uso de beta agonistas y mortalidad en pacientes con asma. ¿Qué podría generar un sesgo? El número de hospitalizaciones previas que tuvieron sus pacientes, si usó otros medicamentos durante la hospitalización, cuál es la severidad del asma. Sabemos que a mayor severidad probablemente mayor uso de betagonistas. Entonces, ¿cuál será la verdadera causa de la muerte? ¿Realmente serán los betagonistas? O todos estos factores asociados que pueden tener estos pacientes con este tipo de enfermedades. Los investigadores en este caso deben parear o ajustar adecuadamente los casos y los controles. Sin embargo, algunas veces no es posible eliminar los sesgos, especialmente cuando la exposición varía en el tiempo. Los comportamientos y los estilos de vida de los pacientes asmáticos incluso podrían ser la verdadera asociación de mortalidad de este tipo de sujetos. Miremos entonces cómo se clasifican o qué tipos de sesgos tenemos y empecemos por los sesgos de selección. ¿Cuáles son? Empecemos con el sesgo de vigilancia. ¿Por qué se puede generar un sesgo de vigilancia? Porque si investigamos sujetos que están bajo vigilancia mayor que otro tipo o bajo tamizaje continuo, ejemplo, pacientes quirúrgicos versus pacientes no quirúrgicos, los pacientes quirúrgicos probablemente por sus exámenes preoperatorios tienen una mayor probabilidad de que se les descubra algún tipo de exposición, como enfermedades o estadios iniciales o formas leves de algún tipo de enfermedad. Puede generar falsos positivos en la exposición, o sea, en la A de la razón de Momius con una sobrevaloración del riesgo. Tenemos también sesgos de diagnóstico. Cuando se sabe que hay un diagnóstico, se buscan los signos
muy intensamente por parte del investigador. Ejemplo, si a un radiólogo al cual se le dice que el paciente tiene una clínica de neumonía, pues este radiólogo probablemente lo que va a hacer es buscar todos los hallazgos radiológicos de neumonía. O si el paciente se sabe que consume anticonceptivos orales, pues se interrogará más por una tromboflebitis. Y nuevamente empieza el aumento selectivo de los casos expuestos, o sea, la razón, el ítem A de la razón de Mobius. Tenemos también los sesgos de referencia. Ejemplo, estudios realizados con una base hospitalaria, porque un hospital por su grado de especialización o por su popularidad puede recibir pacientes de una clase social diferente. Y esta clase social, por ejemplo, tuviera una dieta diferente con una serie de patologías intestinales asociadas a esta dieta, se tendría un aumento en la exposición de los casos y una disminución en la exposición de los controles. Tenemos también los sesgos de selección en los sujetos. Ejemplo, cuando se escogen casos de embarazo ectópico en pacientes con dispositivos intrauterinos, con un antecedente para ello. Esto obviamente aumenta el ítem A de exposición para casos de la razón de Mobius. O un sesgo de selección de sujetos, ejemplo, si asociamos consumo de alcohol e infarto, pero en los controles se seleccionan pacientes que ingresaron por trauma. Podríamos pensar que estos pacientes que ingresaron por trauma también pudieran estar asociados a consumo de alcohol que los haya llevado al trauma por lo cual consultar. Continuemos con los sesgos de selección. Podemos tener los sesgos de no respuesta. Los individuos sanos o los individuos que no contestan las encuestas o que no quieren participar en el estudio por falta de tiempo o desinterés. En este caso, los casos y controles podrían no corresponder a la base de estudio original. El sesgo afectará el estudio si afecta diferencialmente los componentes del numerador o del denominador. Tenemos también los sesgos por la duración de la estancia. Las personas que duran mayor tiempo hospitalizadas tienen una mayor probabilidad de ser escogidas que aquellas con estancias más cortas por curso de enfermedad corto, ya sea porque mejoran o ya sea porque fallecen. El sesgo se genera porque aquellas con estancias largas tienen otras enfermedades y mayor número de complicaciones, lo que afecta el riesgo de enfermedad en estudio y estimación de exposiciones previas, generando así una confusión. El sesgo de sobrevida en enfermedades de alta mortalidad. Cuando solo se estudian pacientes que sobreviven, si el factor en estudio tiene que ver más con la sobrevida que con la aparición de la enfermedad, estaríamos aumentando artificialmente el número de casos expuestos a dicho factor asociado. A la sobrevida se sugiere solo incluir casos nuevos. Y el sesgo por diagnóstico de admisión, cuando se escogen los controles con base en el diagnóstico de admisión. Pueden surgir problemas porque la entidad que se diagnostica puede tener relación con la exposición en el estudio. Ejemplo, control de casos de CA broncogénico y se escogen pacientes con bronquitis crónica o con infarto agudo del miocardio. Ambos grupos o los tres grupos están expuestos al cigarrillo y puede haber un sesgo. Ahora miremos otros tipos de sesgos, como los sesgos en la medición. En estos hay tres: el sesgo del recuerdo, el del entrevistador y el de la mala clasificación. El sesgo de recuerdo nos habla de personas con enfermedades que escudriñan en su pasado en busca de exposiciones. Ejemplo, niños con malformaciones donde la madre tratará de asociar todo a dicha patología, en cambio madres con niños sanos pues básicamente no van a recordar absolutamente nada. Con respecto al sesgo del entrevistador, si el entrevistador de forma consciente o inconsciente hace más énfasis en búsquedas de exposición en los casos que en los controles, o puede que sugiera respuestas afirmativas o negativas en algunos de los pacientes, que ejemplo los casos tratando de investigar síntomas o signos asociados a ese tipo de enfermedad y no lo haga así con los controles.
La forma de evitar esto es obviamente manteniendo ciegos a los entrevistadores para los casos y para los controles, y de esta forma hace una homogenización de la técnica de la entrevista. El sesgo de mala calificación también se puede presentar por el número elevado de falsos positivos y negativos durante el estudio. Ejemplo, clasificar como enfermo a una persona no enferma, un falso positivo para enfermedad o desenlace, o aquel que se considera expuesto pero realmente no lo ha estado, un falso positivo para exposición. Esto llevando a que se alteren los ítems de la razón de Mobius, como anteriormente lo habíamos dicho. ¿Cómo podríamos evitar algunos de estos sesgos? Ejemplo, cuando la exposición se puede confundir con la severidad de la enfermedad. ¿Qué podríamos hacer? Revisar el número de hospitalizaciones de los casos de estudio en los últimos 2 años, por ejemplo, y el número de hospitalizaciones antes de la fecha de índice de estudio en los controles. Esa es una forma de evitarlo. O el sesgo de memoria en los pacientes. No utilizar los datos que los pacientes recuerdan, sino las fechas en que consultaron por dicha enfermedad. Ejemplo, si vamos a hacer un estudio con pacientes con fractura de cadera y uso de medicamentos psicotrópicos, pues entonces más bien identificamos cuándo fue la fecha de consulta o cuándo fue la fecha de la cirugía y definimos si en ese momento había o no había consumido los medicamentos de acuerdo a la entrega de fórmulas médicas por parte de su EPS y así sucesivamente. O sea, tratar de identificar otros factores un poco más objetivos que la memoria de los pacientes. Este es un ejemplo interesante y es, por ejemplo, el sesgo de memoria en los pacientes. Aquí hay un estudio interesante que nos presentan en esta publicación, donde hacen una asociación del uso del celular y los accidentes automovilísticos. Aquí pueden presentarse varias situaciones. Por ejemplo, si los casos que tuvieron accidentes automovilísticos y se asociaron con el celular, pues entonces aquí puede haber un sesgo de que el hecho de haber sufrido el accidente hace que el caso lo recuerde como un hecho trascendental. Probablemente va a recordar que se accidentó básicamente porque estaba mirando el celular. Pero también el hecho de haberse accidentado y sabiendo que lo hizo por estar mirando su celular, pues lo puede negar por vergüenza o lo puede negar por temas legales. Eh, en ese caso puede ser difícil definir más que por la memoria, por la sinceridad del entrevistado. Entonces, este estudio, por ejemplo, nos dijo que lo que hicieron fue usar bases de datos computarizadas de uso del celulares al momento del accidente. Usar al mismo tiempo un mismo paciente como su propio control. Ejemplo, definir su estilo de vida, en qué momentos, por ejemplo, va a trabajar y usa su vehículo. Y definir diferentes días, unos cuando usó el celular y otros cuando no lo usó, y definir cómo fue la presentación del desenlace. Eso sería una opción de forma un poco más objetiva. Hasta aquí definimos el tema de los sesgos y las limitaciones y vemos que, como lo dijimos en el principio de, de esta parte de la presentación, los sesgos se pueden presentar de muchas formas y tenemos que definirlas desde el primer momento en que empecemos a hacer la investigación o tenemos que tenerlas en cuenta, vuelvo y lo repito, al momento del análisis. Como conclusiones entonces de esta charla y ya llegando al final, podemos decir que los estudios de casos y controles son frecuentemente confundidos por su término. Los estudios de casos y controles, por ser retrospectivos, usualmente se les da poco valor, pero como hemos visto, son sumamente eficientes para determinar un resultado y una exposición. Ejemplo, no todos los estudios que contengan casos y controles serán estudios de casos y controles. Se podría tener un ejemplo de un grupo de pacientes con una exposición conocida y otro grupo control sin la exposición y seguirlo en el tiempo para saber qué resultado desarrolla, pero esto claramente no es un estudio de casos y controles. Como sabemos, debemos partir de un resultado y luego mirar hacia atrás con respecto a la frecuencia, que es una de las palabras más importantes acá, frecuencia de exposición para esa variable que queremos estudiar. Quiero hacer un pequeño, o traer esta diapositiva que me encontré, donde
quisiera como hacer una diferenciación importante en cuanto a los estudios observacionales y es cómo se diferencia realmente un estudio de casos y controles y un estudio de cohorte. Vemos, eh, por ejemplo, en la parte de arriba, cómo el estudio de casos y controles lo podemos definir bajo estos tres ítems. Primero, partimos de la enfermedad y vemos aquí en este punto negro cómo son los pacientes con la enfermedad o el ítem que queremos desarrollar o el desenlace o el resultado que queremos investigar y lo comparamos con aquellos pacientes o aquellos controles o sujetos que no tienen la enfermedad. ¿Y qué hacemos? Miramos hacia atrás y definimos qué exposición o qué variable se puede asociar como causa y efecto para definir ese desenlace. Como ustedes ven, el investigador está adelante, o sea, parte al lado de la enfermedad y del control de los no enfermos y mira hacia atrás. Mientras que los casos de cohortes pueden ser de tipo prospectivo y también pueden ser de tipo retrospectivo. Aquí vemos cómo en el segundo ítem vemos cómo se parte de una exposición y decimos que un sujeto está expuesto a alguna variable mientras que otros sujetos no están expuestos a esa variable, los seguimos en el tiempo tanto a casos como controles y miramos si los sujetos expuestos desarrollan la enfermedad o no desarrollan la enfermedad. Miren que aquí estamos viendo incidencia, casos nuevos de una enfermedad en un seguimiento de una exposición positiva o una exposición negativa. Eso sería una cohorte prospectiva. Mientras que una cohorte retrospectiva, pues básicamente el investigador cambia de puesto. Ya no se para en la mitad entre la exposición y la enfermedad, sino que lo hace mirando hacia atrás, pero no parte del desenlace o el resultado, sino que parte de la exposición. Define si unos sujetos estuvieron expuestos a algo y otros no estuvieron expuestos a ese algo y define más adelante si se presentó o no se presentó la enfermedad, pero haciéndolo bajo una visión retrospectiva. Esa es más o menos la diferencia entre los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, que ambos son observacionales, pero la cohorte, como vemos, nos habla de incidencia de casos nuevos de enfermedad asociados a algún tipo de exposición. Por último y para terminar, quiero decir que el objetivo principal de un estudio de casos y controles es proveer una estimación válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética de causa y efecto. Bueno, y hasta aquí esta charla con respecto al diseño y la realización de los estudios de casos y controles. Espero que haya sido claro y espero que haya sido útil para ustedes. Pero también espero que se animen a que realicen este tipo de investigaciones que, como vimos, es de fácil ejecución, es de bajo costo y además es útil cuando tenemos poco tiempo para investigar. Quiero nuevamente agradecer al grupo CLIVA por esta invitación y espero que se sigan desarrollando este tipo de iniciativas de investigación en Latinoamérica. Muchas gracias.